Hola, futuros aduaneros, mi nombre es Roberto Arias y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la materia de comercio exterior, el reconocimiento previo de mercancías. Pero antes, si no son muy expertos en la materia o desconocen algunos conceptos, vamos a hacer un breve repaso de algunos términos que van a ser utilizados en este video para refrescar un poco sobre la memoria. El primero es aduana. La aduana es la oficina del gobierno encargada de la cobranza de los derechos que percibe el fisco por la importación o exportación de mercancías. Una aduana es el lugar autorizado por el gobierno para la internación o extracción de mercancías del territorio nacional y para la supervisión de los diferentes medios de transportes por los que se llevan estas mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. Funciones de la aduana. Número 1. Facilitación del comercio. Promover proyectos y acciones que impulsen el comercio exterior, que permitan hacer eficiente la operación del comercio exterior mediante la mejora del marco jurídico, la unificación de criterios operativos, esquemas de facilitación, simplificación de trámites y procedimientos. Número 2. Recaudación de impuestos y gravámenes. Tiene como objetivo el control de las contribuciones que deben ser pagadas por los importadores y exportadores respecto de las mercancías de importación y exportación. Número 3. Seguridad nacional. Fortalecer el intercambio de información mejora la colaboración con las otras dependencias del gobierno, así como con las aduanas extranjeras. El plan de modernización consideró una inversión económica para la implementación de sistemas tecnológicos de revisión no intrusiva a los contenedores y las mercancías. Por ejemplo, escáneres de rayos X, rayos gamma, densímetros, equipos portátiles de detección de mercancías de difícil identificación o detectores de radiación. Bien, ahora hablaremos un poco sobre las aduanas en nuestro país. En total contamos con 49 aduanas en México. La mayoría de estas se encuentran en la frontera norte debido al grande flujo de comercio entre México y Estados Unidos. Bien, ahora hablaremos un poco sobre las leyes que rigen el comercio exterior en México. En orden de importancia de leyes encontramos los tratados, las leyes federales, las leyes estatales, los decretos y los reglamentos. Es importante mencionar que en el comercio exterior no está regulado por las entidades federativas según el artículo 131 de la CPEUM. De igual manera, esta jerarquía está mencionada en el artículo 133 de la Constitución. Bien, ahora sí pasemos a lo importante, el reconocimiento previo de las mercancías. ¿Qué es el reconocimiento previo de las mercancías? Es la revisión de las mercancías previamente a su cruce por el semáforo fiscal de la aduana. Esto lo puede realizar el agente aduanal, el apoderado aduanal o el dependiente autorizado como representante del importador o exportador mediante el encargo conferido. Para el agente aduanal o el que sea el representante de las mercancías existen dos fuentes de información fundamentales. Una es el reconocimiento previo, la otra será el importador o el exportador de la mercancía. El reconocimiento le ayudará al agente aduanal para examinar las mercancías y así estar 100% seguro de que es lo que su cliente solicitó, comprobar que las mercancías se encuentran en buen estado, es decir, que no están dañadas, cuantificar o pesar para encontrar faltantes o sobrantes, saber cuáles restricciones y regulaciones no arancelarias pueden aplicar a la mercancía, verificar datos de la identificación, buscar el origen de los bienes para preferencias arancelarias, entre otros. Ahora bien, hablando de la segunda fuente de información, el exportador o el importador de la mercancía. Este le puede proporcionar al agente aduanal información extra, como facturas, cartas técnicas, certificados de origen y diversas constancias necesarias para pasar la mercancía ante la aduana. Base legal del reconocimiento previo. Esta revisión está fundamentada en el artículo número 42 de la ley aduanera y nos dice: si quien debe formular el pedimento desconoce las características de la mercancía ante el depósito de la aduana, podrá examinarlas para este efecto. Esto quiere decir que la revisión de la mercancía hecha por el agente aduanal es un proceso anticipado al reconocimiento efectuado por los verificadores de la aduana. Y bien, el artículo 44 de la ley aduanera hace referencia a los conceptos que deberán ser revisados por el agente aduanal en la aduana. Por lo tanto, es muy importante recalcar que este artículo permite al agente aduanal o al representante conocer cuáles serán los aspectos que la aduana va a verificar en las mercancías, para estar seguros de cumplirlos en tiempo y forma. Documentos que complementan el desarrollo del previo. Con la finalidad de cubrir los documentos que permitan comprobar las especificaciones de las mercancías, las agencias aduanales deben reunir los documentos enlistados en el artículo 36 de la ley aduanera, los cuales son: en importación, inscripción en el Padrón General de Importadores y en el Padrón Sectorial de Importadores. Esto cuando la fracción arancelaria lo requiera, según el anexo 10 en las reglas generales en materia de comercio exterior. Comprobante de valor de los bienes, ya sea mediante factura comercial, cuando el valor en aduana de las mercancías supere el monto de $3,000 americanos, o a través de una manifestación de valor expedida por el agente aduanal o el apoderado aduanal. El documento que ampara el transporte, ya sea el Bill of Lading,
carta aporte o guía aérea. Documentos que comprueben el cumplimiento de las RRNA, como cupos, permisos previos y acreditación de las NOMS. Documento que certifique la procedencia de las mercancías, conocido también como el certificado de origen, con el fin de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos y marcado de país de origen. Certificado de peso o volumen. Cabe recalcar que este debe ser expedido por una empresa autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tratándose de mercancías a granel. Pruebas de laboratorio. Carta encomienda, por la cual se designa al apoderado o al agente aduanal para el despacho de las mercancías. Y cuando se trate de mercancías que puedan ser identificadas individualmente, servirán los números de serie, marca, modelo o bien especificaciones técnicas o comerciales. En exportación, inscripción en el Padrón General de Exportadores y en el Padrón Sectorial de Exportadores según el anexo 10 de las reglas generales en materia de comercio exterior, comprobante de valor de los bienes, ya sea mediante factura comercial o a través de una manifestación de valor, documentos que comprueben el cumplimiento de RRNA a la exportación e información que permita identificar la mercancía. Ahora hablemos un poco sobre los documentos que sirven para el previo. El documento que ampara el transporte es un recibo por parte de la empresa transportista, el cual contiene información que nos permite identificar datos sobre la mercancía, tales como número de contenedor, número de bultos, peso bruto, dimensiones, número de serie. También incluye datos del consignatario, del embarcador, del transportista, de las tarifas pagadas por el flete y la ruta que siguió el transporte. Cuando hablamos de tráfico aéreo, esta documentación se denomina conocimiento de embarque aéreo o guía aérea. En transporte marítimo se le conoce como conocimiento de embarque marítimo o bill of lading, y en tráfico terrestre como carta aporte. Factura comercial es un documento que ampara la transacción económica y los términos en que se realizó. Funge como constancia para la declaración de impuestos y también como declaración de valor. Contiene datos completos del proveedor como del comprador, el RFC de ambos, lugar en que se expidió la factura, así como la fecha, número de factura, descripción detallada de los bienes, nombre comercial de los bienes, marca, números o símbolos que el fabricante asigna, el valor monetario por unidad, precio total de las mercancías, la moneda de transacción, en ocasiones el origen de la mercancía e Incoterms. Lista de empaque. Este documento cabe recalcar que no es obligatorio por la ley, sin embargo es necesario para la localización de los bienes en almacenes o lugares donde se reciba y entregue la mercancía. Consiste en un listado de los bultos que se embarcan en el envío, se describe con exactitud cómo se presenta la mercancía, con las características del envase, empaque y embalaje. Certificado de origen. Como su nombre lo explica, es el documento que certifica el origen de las mercancías. Es utilizado para otorgar preferencias arancelarias de acuerdo a los tratados o acuerdos comerciales con diferentes naciones. Certificado de peso o volumen. Es una constancia expedida por empresas certificadas por la Secretaría de Hacienda que certifica el peso o volumen de mercancías a granel. Regulaciones y restricciones no arancelarias. Son medidas que impone el país para impedir la entrada de mercancías. Esto con el fin de defender la economía nacional sin dañar sectores productivos. Algunos ejemplos de estas restricciones pueden ser los permisos previos y los cupos. Algunos ejemplos son: permiso previo de la Secretaría de Economía. Es un documento que expide la Secretaría de Economía con el fin de regular la entrada o salida de mercancías que puedan desequilibrar la economía nacional o incumplan lo establecido con acuerdos y tratados nacionales. Marcado de país de origen. La Secretaría de Economía puede solicitar a los importadores la utilización de marcas que determinen el origen de las mercancías, como lo pueden ser etiquetas, marbetes, marvado, troquelado y marcas especiales. Cupos máximos a la importación o exportación. Esto se refiere a la cantidad máxima que es permitida para internar o externar de México. Autorizaciones y registros. Dentro de este ámbito se encuentran los certificados y permisos que diversas secretarías requieren para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Aquí algunos ejemplos. Para animales vivos, certificado de vacunación y certificado sanitario. Para animales en peligro de extinción, permiso CITES. Para plantas, certificado sanitario. Para plantas en peligro de extinción, permiso CITES. Para comida, certificado sanitario. Para armas de fuego o explosivos, permiso SEDENA. Normas oficiales mexicanas. Son reglas que determina el gobierno con el fin de que la mercancía cumpla con ciertas especificaciones de calidad, seguridad e información. Cuotas compensatorias. Es un monto económico que se paga por la importación de bienes, los cuales se compruebe que dañen los sectores productivos de la economía nacional en condiciones de prácticas desleales de comercio exterior, como lo pueden ser el dumping. Procedimiento para efectuar el previo. El procedimiento que se sigue para la realización del reconocimiento previo de mercancías comienza con la solicitud de ingreso a las instalaciones del recinto fiscal o fiscalizado, con el fin de realizar el examen de la mercancía que será objeto del despacho aduanal.
Para obtener esta autorización se deberán presentar los siguientes requisitos: mostrar la guía aérea o conocimiento de embarque, revalidados a nombre del agente aduanal, y en el caso de que no esté revalidado a su nombre, se anexará la carta encomienda, en original o copia según el caso en el que se requiera. Presentar la factura comercial, la lista de empaque y la carta de instrucciones de manejo de las mercancías. Presentar copia simple del pedimento de tránsito interno, en el caso de que la mercancía haya entrado por otra aduana bajo el régimen de tránsito interno de mercancías. Cuando la carga es contenerizada, es indispensable presentar el certificado de arrumazón, que significa de llenado de contenedor. Posteriormente, el encargado de almacén o del recinto fiscal solicita a la persona que va a realizar el reconocimiento previo de las mercancías se identifique plenamente con el gafete expedido por la aduana. Una vez hecho esto, el personal del almacén presenta la mercancía para su examinación o bien permite el acceso al lugar donde se resguarda. De esta manera se puede llevar a cabo el examen sin la necesidad de la presencia del personal de la aduana. A continuación, los aspectos a ser revisados durante el reconocimiento previo. Número 1. Inspección ocular del contenedor o del embalaje. Con el fin de revisar que no se encuentre en mal estado, que no tenga piezas sueltas o punzocortantes, que no presente olores o rastros de humedad y que no se encuentre sucio. Además de que el contenedor no debe tener averías, las puertas deben de funcionar correctamente, estas mismas no deben estar violadas y no deben existir filtración. Número 2. Identificación del tipo de embalaje. Esta identificación permitirá tener una idea del espacio que ocupará en las unidades en las que se transportará hacia el semáforo fiscal. Asimismo, para tener una idea de cómo manipular la carga o la descarga. Apertura del contenedor y desconsolidación de la carga. En este paso es importante inspeccionar el tipo de mercancía, los pictogramas y documentos que acompañan al embarque. Existen materiales que por sus características deben de ser de manejo cauteloso, por sus reacciones químicas o bien por la delicadeza de sus componentes. Revisión física de las mercancías. Este punto es muy importante no solo por la identificación física de las mercancías, sino porque esta información es una base tangible, tanto para la clasificación arancelaria como para el llenado correcto del pedimento. A continuación especificaré dichas condiciones que son revisadas. Estado de las mercancías. En el caso de que la mercancía se encuentre dañada, no debe tocarse la mercancía y debe reportarse al cliente de forma inmediata, como también reportarse en el formato de previo ante la agencia aduanal, y en el caso debe hacerse la reclamación al transportista por escrito. Cantidad. Pesar y contar las mercancías. Verificar las unidades de medida señaladas en la tarifa, así como el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías. El conteo total de los bienes dependerá, entre otras cosas, del volumen y empaque en que se presenten. Descripción. La descripción, naturaleza, estado y demás características de la mercancía que permitan su clasificación arancelaria. Para ello pueden ser de mucha ayuda las cartas técnicas o folletos proporcionados por el cliente. En base a la descripción se observa el manejo y estiva adecuados de los bultos para no dañarlos en el proceso de revisión. Datos para la identificación particular unitaria. Son los datos que permiten la identificación de la mercancía, como números de serie, lote, caducidad, marca, tipo, modelo, fecha de fabricación, código del producto, ficha técnica del bien, nombre y domicilio del fabricante, advertencias sobre riesgos, entre otros. Origen. Son los datos que determinan el origen de la mercancía, como lo pueden ser etiquetas, sello, troquelado, pintado y embalajes, etiquetado y NOMS. Es necesario revisar todas las marcas, cintas, etiquetas, empaques, embalajes y comprobar que coincidan con los documentos. En este caso se debe verificar que la etiqueta cumpla con la norma oficial mexicana respectiva. El registro federal de contribuyentes si es que existe en el empaque de la mercancía. El número de candados fiscales en el vehículo o medios de transporte que contengan las mercancías cuyo despacho se está hablando. Reporte, información y clasificación. Ya como último es importante levantar un reporte sobre los aspectos evaluados durante el previo, considerando las posibles discrepancias que se encuentren. Esto con el objetivo de corregirlas antes de que afecten la información del pedimento. Una vez que se realiza el despacho aduanero, la información incorrecta que sea determinada por la autoridad aduanera como grave puede derivar en multas y sanciones, tanto económicas, civiles e inclusive penales. Por eso es muy importante hacer las correcciones. Bien, ya para finalizar vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que es el previo. La principal función del previo es nada más y nada menos que identificar las mercancías que se van a comercializar. Esta identificación, como vimos anteriormente, conlleva la inspección de características observables y no observables a simple vista, como puede ser el caso de reacciones químicas que tienen ciertos bienes. Dentro de todas las características observables, la función del previo es revisar si las mercancías cumplen con lo que el comprador espera recibir, es decir, por lo que el cliente o el comprador pagó, evaluando en contenido, descripción, cantidad, en estado de los bienes, en el origen de los bienes, entre otras. Toda esta información le va a ser de mucha utilidad al agente aduanal, al apoderado aduanal o bien a los dependientes que son autorizados para
cotizar la clasificación arancelaria conforme al sistema armonizado, para de esta forma identificar los impuestos, las contribuciones y los RRNA a las que pueden estar sujetas la mercancía o las mercancías. También será de base para poder llenar el pedimento de una forma adecuada, cumplir si es necesario con los certificados necesarios para aplicar preferencias arancelarias si es su caso, así como para identificar mercancías prohibidas, identificar faltantes o sobrantes en su caso, todo esto con el fin de reportar anomalías al cliente. Cabe mencionar que al identificar faltantes de las mercancías es exclusivamente para notificarlo al cliente, mientras que al identificar sobrantes o excedentes se tienen que declarar en el pedimento para no incurrir en faltas ante la ley. Dentro de las características no observables que mencionamos anteriormente, la función del previo es alertar sobre el manejo de productos de forma segura, así como efectuar el procedimiento de toma de muestras que está especificado en el artículo 45 de la ley aduanera. Bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Roberto Arias. Espero que este video haya sido de su agrado y de mucha utilidad. Hasta la próxima.